Vamos a dar inicio al siguiente tema que conforma parte del programa de infectología de otoño 2025. En esta ocasión vamos a revisar el tema de infecciones de vías respiratorias bajas, que como ya se los comenté en el aula, pues forman parte importante, sobre todo por la atención primaria a la salud, aquellos médicos como ustedes que van a salir como médicos generales a consultorios privados y públicos y tienen que ser prácticamente el primer contacto y quienes mejor identifiquen este tipo de enfermedades, que por otra parte sus diagnósticos son eminentemente clínicos y reforzados con los auxiliares de diagnóstico para poder confirmar, verificar la gravedad, la extensión de los daños que se provocan. Entonces, en este sentido, vamos a dividir esta presentación, que es un poquito larga, en dos o tres presentaciones de videograbación para que ustedes puedan ir revisándolas poco a poco y complementen lo que ya vimos previamente de infecciones de vías respiratorias altas, ahora viendo las de vías respiratorias bajas. Voy a bloquear mi cámara para dedicarme exclusivamente a la revisión del tema y en cuanto termine esta exposición, dejaré un espacio de tiempo para hacer la siguiente y darnos a la tarea de completar la revisión de estos temas. Entonces, cuando hablamos de infecciones de vías respiratorias bajas, pues es innegable que estamos hablando prácticamente de las que afectan a los pulmones, aquellas infecciones pulmonares de las cuales les puedo comentar que hace algunos años hice una publicación por parte de la Academia Mexicana de Pediatría de un libro que se llama justamente así, infecciones pulmonares. Intervinieron varios invitados, esto desde luego relacionado con la pediatría, pero esto me permite poder a ustedes darles un panorama general de lo que es este problema. Estamos hablando del compromiso que tiene el parénquima pulmonar, en este caso por un agente infeccioso, cuando estamos hablando de infectología, que tienen manifestaciones clínicas y que pueden dar imágenes diversas en la radiología. Y estas se traducen muy frecuentemente, sobre todo hablando de neumonías, en zonas de condensación neumónica. Sin embargo, esto no es exclusivo. Pueden haber diversas formas radiológicas de manifestación de estas infecciones pulmonares que ya las iríamos desglosando. Desde luego que conforman parte de los principales problemas de salud, no solo en México, sino en todo el mundo, ubicándose también entre las primeras causas de defunción, sobre todo en aquellos países que están con grandes desigualdades en vías de desarrollo o prácticamente en el subdesarrollo, es donde más se asienta este problema. Y sabemos que estas infecciones respiratorias, junto con las de infecciones respiratorias superiores, son la principal causa de indicación o de prescripción de medicamentos. Algunos de ellos sí son necesarios, pero en los que frecuentemente se utilizan esquemas que poco ayudan a veces a estos procesos infecciosos. Es necesario que hagamos un recordatorio porque no es una descripción, bueno, no es una plática o clase de anatomía descriptiva, simplemente recordar que el tejido linfoide asociado a mucosas y todos los mecanismos de defensa que se ven involucrados para la vía respiratoria involucran lo que es el sistema amigdalino, lo que es el anillo linfático de Waldeyer, que ya se los he comentado previamente. Y en este esquema lo que ustedes pueden ver es la ubicación anatómica que tienen las diferencias, las diferentes amígdalas. El tonsil, aquí que lo dice, se refiere a las amígdalas. Hablamos de las palatinas, hablamos de las linguales, también las papilas que se encuentran en la base de la lengua, las amígdalas faríngeas, todas estas son parte del tejido linfoide que involucra a lo que es el anillo linfático de Waldeyer y que tiene un impacto inmunológico muy importante en relación a los mecanismos de defensa innatos que todos tenemos como seres humanos. Y esto pues es inherente al hospedero. En este sentido, cuando el hospedero ve comprometidos estos procesos, ya sea en forma mecánica o por alguna inmunodeficiencia o porque estamos sujetos a algunos tratamientos que pueden inmunosuprimir, pues este tejido linfático también se ve comprometido y
procedimientos invasivos como estos que lastiman también la mucosa, lastiman toda esa parte anatómica, también pueden ser factores que estén incidiendo en los mecanismos que se involucran en las condiciones de enfermedad de estos pacientes. Cuando hablamos de estos mecanismos de defensa, más allá de lo que dicen los textos, podemos nosotros establecer que existen tres niveles de complejidad en los cuales se involucran estos mecanismos de defensa. Uno, el de las barreras anatómicas y funcionales. Sabemos que la integridad mucocutánea es muy importante y desde luego la parte fisiológica, como es el transporte mucociliar, la filtración aerodinámica, los reflejos, entre ellos el reflejo tusígeno, por ejemplo, factores químicos, la interferencia bacteriana, estamos hablando de la biota que también participa en relación a la defensa de sus nichos bacterianos y fenómenos de antiadherencia que también se pueden ver comprometidos. Otro nivel de complejidad es la respuesta inmunológica innata, en la cual los mecanismos humorales, lo que es la inmunidad humoral, la inmunidad celular, en la que se involucran los procesos de inflamación, fagocitosis, opsonización a partir de las actividades del complemento, la reacción de fase aguda, las cascadas de citocinas o que intervienen también en la inflamación, son parte importante en estos mecanismos de defensa. Y también la respuesta inmunológica adquirida o adaptativa, en la cual también la inmunidad celular a través de los linfocitos T o la inmunidad humoral, en la que es característica la actividad de los linfocitos B, forman parte de todos estos mecanismos. Cuando hablamos de todo esto y revisamos sus libros de infectología, el Mandel, por ejemplo, y puse la versión en español, aunque es anterior a la última edición del inglés, pero es prácticamente lo mismo, no ha modificado este cuadro. Entonces estamos hablando de cómo se integran estos mecanismos de defensa del hospedero, que va desde la nasofaringe, con, ya decíamos, los pelos nasales, la presencia de los cornetes, la anatomía misma de la vía respiratoria, como lo vimos en sinusitis, por ejemplo, el aparato mucociliar y desde luego la secreción de inmunoglobulina A, que sabemos que la inmunoglobulina A tiene una parte que es la inmunoglobulina A sérica y otra la inmunoglobulina A secretora o la de mucosas. En la orofaringe, vean ustedes las características y propiedades que tiene la saliva, el desprendimiento de células epiteliales, el reflejo de la tos, la interferencia bacteriana y la producción de complementos son factores que se han demostrado son de gran utilidad. Ya en las vías respiratorias de conducción, que son lo que conocemos nosotros como vías respiratorias altas o intermedias, de que van desde la tráquea hasta los bronquios, y más me atrevería a decir incluso algunos bronquiolos de primer orden. Se habla también de la tos, de los reflejos epiglóticos, las ramificaciones de las vías respiratorias, el aparato mucociliar, el líquido de superficie de las vías respiratorias que contiene elementos químicos como la lisozima, que tiene propiedades antibacterianas, la lactoferrina, inhibidores de proteinasas leucocitarias, etcétera. Las células dendríticas y el tejido linfoide asociado a broncos, lo que es el BALT, también forman parte importante porque conforman la posibilidad de la presentación de antígenos, procesamiento y presentación de antígenos con estimulación de la inmunidad celular a través de los linfocitos T efectores y la inmunidad de memoria, así como la presencia de los linfocitos B. Desde luego les decía que esta inmunidad humoral, pues parte de la adecuada producción de inmunoglobulinas séricas, IgG, IgM, IgA, como las que mejor se ha demostrado su actividad en este sistema inmunológico. Y cuando hablamos de lo que ahorita nos corresponde, que son las vías respiratorias inferiores, vean ustedes, más allá de que nuestros primeros argumentos son los que están en las primeras filas, en las vías respiratorias también hay líquido de revestimiento alveolar, en el cual pues, hablamos del surfactante, los contenidos de fibronectina, inmunoglobulinas, complemento, la presencia de ácidos grasos libres, proteínas de unión al hierro. eh, la presencia de macrófagos alveolares y macrófagos intersticiales es muy importante en estos mecanismos de defensa, así como el reclutamiento de neutrófilos, la presencia de células dendríticas y el BALT, que ya comentamos, el procesamiento y la presentación de antígenos para la estimulación de las
ambas vías de la inmunidad, tanto la celular como la humoral. Entonces ustedes verán que este es un complejo que nos mantiene sanos y a muchos de nosotros, seguramente en la población en general, pues han evitado que se desarrollen enfermedades graves de la vía respiratoria baja y hay mucha gente que ha fallecido sin haber padecido nunca en su vida una infección pulmonar. Y esto habla muy bien de nuestro sistema inmunológico. Otro factor a considerar es la microbiota del aparato respiratorio. Ya dijimos que hay biota comensal. En las vías respiratorias altas tenemos estreptococos, bacilos diftéricos, cocos gram negativos. En la nasofaringe podemos tener como biota estafilococo aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus piógenes, Corynebacterium diphtheria. En la faringe podemos incluir incluso más allá de la microflora de la boca. También podemos involucrar Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, que también pueden colonizar esta parte. Y algo que es muy importante, la vía respiratoria baja fundamentalmente es estéril. No debemos tener microorganismos aislados en esta parte de la anatomía. Entonces, estamos hablando en suma de los mecanismos de defensa del pulmón, la presencia de la biota del aparato respiratorio, la filtración de partículas en narinas, el mecanismo de la tos o el reflejo tusígeno, las bifurcaciones bronquiales, el aparato mucociliar, macrófagos alveolares, fibronectina, inmunoglobulinas, la migración que hay de los granulocitos y polimorfonucleares, el sistema de complemento y ambos tipos de inmunidad, la específica o humoral y la celular. El BALT, para fines prácticos, sabemos que empieza a madurar. Este es el tejido linfoide asociado a bronquios, que empieza a madurar desde la segunda semana de vida, ya constituido en este caso por su presencia en los pulmones, en el tejido linfoide asociado a la mucosa, y los elementos que lo constituyen involucran folículos linfoides subepiteliales, es decir, entre el bronquio y el vaso sanguíneo, las células inmunocompetentes del intersticio pulmonar, que entre otras incluyen también los macrófagos del folículo linfoide, los macrófagos alveolares, que son los que se mencionan mucho en la literatura, los macrófagos alveolares, pero vean, también hay en folículos linfoides o en el intersticio pulmonar este tipo de células digamos, parte del sistema inmunológico que nos está defendiendo en contra de aquellas infecciones. Entonces empezaríamos con un tema que es muy importante, que es la bronquiolitis, después de haber visto esta parte de recordatorio anatomofuncional y los mecanismos de defensa. Vámonos con bronquiolitis. En este sentido, en esta enfermedad, que por cierto, no lo encontré el capítulo, o a lo mejor me lo brinqué y no lo supe buscar la versión digital de Mandel de la última edición, pero sí está en la anterior edición en español. O sea, y se los recomiendo por si no lo encuentran tampoco. Hablamos de un proceso inflamatorio obstructivo de las vías respiratorias de pequeño calibre, en la mayoría de los casos ocasionado por un virus que es el virus sincicial respiratorio. Este es el principal agente causal de bronquiolitis y generalmente esto se produce durante los primeros años de vida. Desde el punto de vista de su comportamiento epidemiológico, sabemos que tiene patrones estacionales, cuya incidencia máxima de casos es durante el invierno hasta el principio de la primavera. Es decir, todavía no entramos en esa fase de mayor, digamos, intensidad en la transmisión de virus sincicial respiratorio. Ahorita estamos, por ejemplo, en la época de parainfluenza tipo 1 y probablemente en la de metapneumovirus humano, ¿sí? La prevalencia, y estamos en la temporada alta de influenza, desde luego. La prevalencia de esta enfermedad, desde luego que está relacionada con patrones estacionales y la mayor frecuencia de estos microorganismos que se asocian a la bronquiolitis. Es más frecuente en el primer año de vida y tiene su incidencia máxima entre el primero y el 10º mes de edad y en casos hospitalizados entre el segundo y el quinto mes de edad. Esta enfermedad, vean ustedes, puede ser hasta digamos, casi el 25%, la cuarta parte de las hospitalizaciones en menores de 5 años que tienen infección de vías respiratorias inferiores. Ya en los niños mayores de 1 año llevados a urgencias con diagnóstico de bronquiolitis,
hasta 40% ingresa al área hospitalaria ya para mantenerse no solo en urgencia, sino dentro del hospital con un promedio de estancia de entre 3 y 4 días. O sea, aquí se habla de 3.3 días, pero en realidad son entre 3 y 4 días, asociado a múltiples factores que involucran el aspecto demográfico, ambiental y biológico en niños que normalmente son incluso niños sanos. Se ha demostrado, según las referencias, que es más frecuente en varones, especialmente entre aquellos más graves, con una proporción entre niños y niñas de 1.5 a 1, y tiene algunos factores ya descritos asociados a gravedad, como el hecho de provenir de madre joven, con bajos títulos de anticuerpos del virus sincicial respiratorio en la sangre de cordón, de niveles socioeconómicos bajos, de exposición al tabaquismo pasivo, lo que es el humo del tabaco, en hacinamiento, niños que han tenido hermanos mayores, los asistentes a guarderías, aquellos que no son lactados, y desde luego la predisposición a la atopia o la hiperreactividad de vías respiratorias y enfermedades causadas por el virus sincicial respiratorio. Desde el punto de vista microbiológico, vean ustedes, aquí es importante este cuadro porque muestra la mayor frecuencia del virus sincicial respiratorio como el principal productor de bronquiolitis, pero no el único, ¿sí? Decíamos que desde otoño, que inicia hasta la primavera, menores de 1 año y principalmente menores de 6 meses. El metaneumovirus humano, vean ustedes también de finales de otoño a primavera, de 3 a 18 meses, porcentaje de positivos es un poquito, bueno, no un poquito, un mucho más bajo que virus sincicial respiratorio. Los rinovirus, aquí están los periodos estacionales, prácticamente estamos en esta época de rinovirus, puede haber casos de bronquiolitis por rinovirus en nuestros hospitales. El virus de la influenza, vean ustedes, creo que podría ser el segundo en frecuencia después de virus incisional respiratorio según este cuadro, con brotes anuales a finales de otoño y hasta la primavera, la temporada alta de influenza. Para influenza 1 a 3, 7 a 18%, brotes en otoño. El tipo 2 es esporádico, solo en otoño-invierno. Y el tipo 3 anual, primavera a otoño. Vean ustedes, o sea, significa que puede haber una variante de virus para influenza, sobre todo el virus para influenza tipo 3, que incluso en las épocas calurosas puede llegar a dar casos, y aquí estamos hablando ya de niños en edad preescolar prácticamente. El bocavirus humano también ha mostrado algunas frecuencias. Los coronavirus que yo les comentaba que no son SARS-CoV-2, NL63, el HQU1 229E o C43, todo el año pueden estar circulando estos virus, aunque se acentúan en invierno y pueden afectar a todas las edades y algunos adenovirus. Está muy interesante este cuadro porque nos permite ver cuáles son las etiologías, de las cuales la principal es virus sincicial respiratorio. Fisiopatológicamente hablando, el virus sabemos que se replica en el epitelio de vías respiratorias superiores y después se extiende a las vías respiratorias bajas, con un proceso de inflamación temprana en el epitelio bronquial y en el bronquiolar, con infiltración peribronquiolar principalmente de células mononucleares y produciendo edema de su mucosa y de la adventicia. El epitelio respiratorio tiende a necrosarse y se desprende hacia la luz de las vías respiratorias y después prolifera y muestra células cuboideas como si convirtiera el epitelio a un epitelio cuboide ya sin cilios, es decir, desaparece el epitelio ciliado. Desde luego que esto es temporal hasta que comienza a recuperarse este epitelio después del proceso infeccioso inflamatorio. Los cambios inflamatorios pueden ser de gravedad variable, sobre todo en bronquios pequeños, los de tercer orden y los bronquiolos. Y la inflamación y el edema lo que provocan es que la luz de las vías respiratorias, ya se los había comentado, al ser pequeñas, entre más pequeño el niño, pues es mucho más pequeña la vía respiratoria en su luz de la vía respiratoria. Y esto hace que los lactantes sean más vulnerables al proceso obstructivo. Ya los tapones del material que se necrosa y la fibrina pueden contribuir a la obstrucción de la vía respiratoria, ya sea que en forma completa o parcial, y sobre todo afecta más a las vías respiratorias
de menor calibre, sí que eso es lo que va sucediendo finalmente. ¿Qué va a provocar todo este tipo de proceso obstructivo? Pues el atrapamiento de aire. De ahí es algo que se ha mencionado mucho cuando hablamos de los problemas obstructivos de la vía aérea, sobre todo en bronquiolitis, es el atrapamiento de aire lo que hace un efecto de válvula, ya que este atrapamiento de aire en el área periférica de los tramos que tienen esa obstrucción parcial, lo que van a conseguir es que radiológicamente se vean imágenes de atrapamiento de aire en las placas simples de tórax. Esto provoca una presión intrapleural negativa en inspiración y esa presión intrapleural negativa permite que el aire fluya más allá del punto de obstrucción parcial. Sin embargo, eh, en la expiración, es decir, cuando queremos sacar el aire, el tamaño de la luz disminuye provocando obstrucción y atrapamiento del gas en la parte, digamos, posterior al proceso obstructivo. En áreas periféricas a la obstrucción, el aire que se retiene se absorbe con el tiempo y esto puede producir múltiples zonas de atelectasia. Este es el mecanismo por el cual se provocan las zonas de atelectasia en las bronquiolitis, en este caso estamos hablando del origen infeccioso de los bronquiolos. La atelectasia generalmente se acelera cuando se respiran altas concentraciones de oxígeno y este oxígeno que es absorbido hacia la sangre es mucho más rápido que el nitrógeno. El grado de las atelectasias o las características de hiperinsuflación o atrapamiento de aire que se ven en las placas radiográficas puede ser de mayor intensidad en lactantes que en niños mayores o adultos, en los cuales el calibre es más grueso. Y eso porque en los pequeños no están bien desarrollados los canales colaterales, y estos canales colaterales son los que mantienen la expansión alveolar en presencia de obstrucción. Entonces es todo un proceso en el que ese efecto de válvula que se da en el punto de obstrucción, es el que va a condicionar todo este tipo de eventualidades. Y ya los factores que contribuyen a la severidad en este esquema ustedes los pueden ir dilucidando muy fácilmente. El primer punto está en la infección de las vías respiratorias. Aquí ya no me voy a detener tanto, ya lo analizamos respecto a las características fisiopatológicas de la infección de vía respiratoria alta. Sin embargo, no debemos dejar de mencionar que una vez que se incrementa el inóculo viral y disminuye la humanidad, estamos hablando de la específica, es decir, la inmunoglobulina A, como la innata de las mucosas. ¿Sí? Estamos hablando de la inmunología relacionada a las mucosas asociada a los atributos de virulencia al microorganismo. Una vez que esto se estableció, pues la propagación hacia las vías respiratorias bajas, en los cuales se alcanzan estas vías respiratorias aumentando el tamaño del inóculo viral y la carga, por lo tanto la carga viral también incrementa en las vías respiratorias superiores. Además hay una disminución en el aclaramiento de estas vías respiratorias, es decir, no pueden depurar, se compromete la actividad ciliar, se vuelve disfuncional y también se va inhibiendo el reflejo de la tos, el reflejo de oxígeno, y sobre todo acentuado en aquellos pacientes que tienen disfunciones neurológicas y la inmunidad de la mucosa también se ve comprometida, tanto la forma específica, que son las IgGs, y la inmunidad innata de la mucosa. Ya posterior a estos eventos viene la lesión de las vías respiratorias bajas, en donde incrementa la carga vírica, incrementa la respuesta inflamatoria del hospedero y ahí es en donde se documenta el efecto citopático directo del que ya también hemos hecho algunos comentarios previamente. Y esto va a llevar a la dificultad respiratoria en donde lo que se logra documentar cuando hablamos de la lesión de las vías respiratorias, pues sobre todo como son niños pequeños, también involucran a los lactantes que fueron prematuros, y aquí hablamos de la disminución del diámetro de la vía respiratoria, que de por sí por el proceso inflamatorio y luego el proceso necrótico y todo eso, que van a provocar el atrapamiento de aire, disminuye la ventilación colateral, está disminuido el retroceso pulmonar, la estabilidad de la pared torácica, así como la reserva de los músculos respiratorios que son inmaduros y también se ven comprometidos, disminuyendo además la reserva pulmonar. En algunos pacientes se puede
de llevar, digamos, por anomalías de la vasculatura pulmonar, incremento del flujo sanguíneo pulmonar, lo que lleva a una hipertensión arterial pulmonar y la disfunción de las vías respiratorias preexistente por algunas enfermedades que son concomitantes, con debilidad muscular y pobre reflejo oxígeno, pues esto va a llevar a enfermedad pulmonar crónica con exposición al humo del tabaco. Exacerba todo esto y toxinas medioambientales también se incluyen como colaboradoras en el mecanismo de daño. Entonces vean ustedes cómo se van involucrando factores diversos en el proceso infeccioso inflamatorio que está condicionado por el virus incisional respiratorio en la mayor parte de los casos. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Estamos hablando de que esta enfermedad tiene un pródromo de varios días que se caracteriza por coriza, es decir, facies catarral o estado catarral, tos y fiebre que suele ser leve, no es una fiebre de grado alto. El compromiso de la vía respiratoria baja va a involucrar como sintomatología una tos que es notable, taquipnea, síntomas sistémicos inespecíficos en los cuales el niño se puede ver aletargado, inapetente, con datos de dificultad respiratoria que involucran tiros intercostales, aleteo nasal y una respiración ruidosa. La ocultación es variable. Es frecuente que nosotros encontremos sibilancias en estos casos y a veces solo sibilancias, pero en algunos casos se pueden acompañar de algunos estertores crepitantes en ambas hemisferios en ambos campos pulmonares, o bien a veces no se escucha ningún fenómeno auscultatorio. El aumento de la dificultad respiratoria o de la disnea con la disminución de ruidos pulmonares y reducción de los movimientos respiratorios puede indicar que se está progresivamente obstruyendo y va a llevar a la insuficiencia respiratoria inminente en muchos de los casos e incluso llegan a requerir a veces ventilación mecánica asistida mediante intubación endotraqueal, algunos de estos casos. Otras manifestaciones clínicas involucran la deshidratación asociada principalmente a la tos paroxística y esto provoca vómitos y a veces rechazo al alimento, ingesta escasa y va relacionada también con la dificultad que existe y el letargo que tienen muchos de estos niños, por lo que generalmente se manejan canalizados de una vena para poder estar dando los aportes nutrimentales que lleguen a requerirse en las primeras horas o en los primeros días de tratamiento. La taquimnea también incrementa los requerimientos de líquidos y esta evolución cuando se cataloga ya una vez establecido el diagnóstico, en su etapa aguda suele durar de 3 a 7 días. Una minoría de los niños con virus incisional respiratorio como causa de infección respiratoria baja, es decir, de bronquiolitis, llega a presentarse a veces a los servicios de urgencias con datos de hipoxia crítica o bien en apnea o insuficiencia respiratoria. Y aquí es muy importante, estoy hablando de insuficiencia, no nada más de dificultad, sino ya la insuficiencia respiratoria ya involucra los cambios ácido-base asociados a la deficiente ventilación de los tejidos y de los pulmones necesariamente, y hay que atenderlos en una unidad de cuidados intensivos. Ya la gravedad de la mayoría de estos niños ingresados en el hospital es afortunadamente, digamos, baja comparada con los graves y relativamente pocos de ellos sufren deterioros espectaculares después del ingreso. Generalmente responden bien a los tratamientos. Desde luego, cuando llegan de manera temprana, se diagnostican, se inicia todo su tratamiento oportunamente. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de la bronquiolitis? Estamos hablando en los primeros meses de vida son más frecuentes en lactantes prematuros y en niños con trastornos cardíacos también son frecuentes, así como trastornos pulmonares y trastornos por inmunodeficiencia. Estas son las características de aquellos pacientes de los primeros meses de vida en los que son más frecuentes estas complicaciones. La más grave de las complicaciones es la progresión hacia insuficiencia respiratoria, por lo que un número, aunque reducido, de pacientes puede necesitar la ventilación mecánica asistida, asociada desde luego a la necesidad de intubación endotraqueal. Y estas normalmente las indicaciones absolutas son la apnea grave recidivante o bien la insuficiencia respiratoria hipoxémica
e hipercápnica, y esta parte la medimos o la establecemos como diagnóstico a partir de la determinación de gasometrías arteriales que se hacen en las unidades de cuidados intensivos. También la apnea es una complicación aguda de las más frecuentes, en rangos de hasta 3 hasta 21% de lactantes, y que se puede producir después de varios días de síntomas respiratorios. Otras complicaciones involucran aquellos que tienen riesgo de desarrollar enfermedad grave, sobre todo cuando hacen apneas. La broncoaspiración también es una complicación habitual en lactantes hospitalizados, y la asociación clínica más frecuente en estos niños que están hospitalizados con bronquiolitis son episodios posteriores de sibilancias recurrentes, es decir, 30 a 50% de estos niños que se hospitalizan con estos problemas quedan con sibilancias recurrentes, y muy frecuentemente en la práctica clínica diaria, ya en el consultorio, los catalogamos como aquellos niños con hiperreactividad bronquial, es decir, decimos que son hiperreactores bronquiales. El diagnóstico es clínico, no requiere de estudios auxiliares. Las técnicas diagnósticas que se utilizan para identificar a los virus, el cultivo celular, que no implica que esto nos dé el recurso o la indicación terapéutica, ya que esto puede tardar, pero sí la detección de antígenos y PCR nos ayudan a hacer diagnósticos más rápidos. Como quiera que sea el diagnóstico clínico con el que llegan es el que obliga a las intervenciones terapéuticas tempranas. Los lavados nasofaringios nos ayudan a obtener muestras muy adecuadas, y las técnicas rápidas de antígenos virales son pruebas de inmunofluorescencia directa o inmunofluorescencia indirecta. En general, con estas pruebas se hacen la mayor parte de los diagnósticos, los inmunoensayos enzimáticos u ópticos con disponibilidad de resultados en pocas horas. Y las pruebas de biología molecular en tiempo real, como la reacción en cadena de polimerasa, han venido desarrollándose cada vez más frecuentemente. Se han venido adquiriendo mejores equipamientos en las diversas instituciones de salud, y esto permite que se puedan hacer incluso pruebas múltiplex o panvirales en general en los laboratorios, sobre todo los laboratorios de referencia estatales, que tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad, así como tiempos de respuesta breves. En este sentido, yo les puedo decir que aquí nosotros, cuando estuvimos con la pandemia en Puebla, el laboratorio estatal nos tenía los resultados el mismo día que mandábamos la prueba de PCR. Eso es algo que, cuando se tiene el recurso, puede ser incluso rápido para tener el diagnóstico etiológico. El tratamiento necesariamente es sintomático, ya se establecerán en las guías de práctica clínica que ustedes revisen o en los artículos que ustedes revisen. La controversia que existe entre usar o no usar los broncodilatadores, los esteroides y los antibióticos. Desde luego, en una etiología viral el antibiótico sale sobrando, y lo que se pondría en las mesas de discusión son los broncodilatadores y los corticoides. Lo que sí ha mostrado utilidad es los complementos de oxigenoterapia, el suero salino hipertónico nebulizado, ¿sí? Y asociado a algún broncodilatador. Por eso es la controversia, si es solo el suero o es la asociación del broncodilatador lo que llega a ser útil y lo que provoca la mejoría, y la vigilancia y soporte respiratorio. Y el broncodilatador, ¿por qué es controversial? Porque recuerden que el niño es muy pequeño, de por sí su vía respiratoria es estrecha y su musculatura aún está en proceso de maduración. Y lo que hace el broncodilatador es, pues, es que se dilate el bronquio, pero dependiente también de una musculatura lisa que se encuentra pobre en esta vía respiratoria. La prevención se da en base a vacunas con anticuerpos monoclonales desde el nacimiento. Ahora han surgido otras, pero el palivizumab sigue siendo el de elección en nuestras instituciones de salud. Esto es la aplicación una vez al mes durante 5 meses en los que se consideran grupos de riesgo. ¿Cuáles son estos grupos de riesgo? Los recién nacidos prematuros, los niños que tienen broncodisplasias, los niños que tienen cardiopatías congénitas graves, los niños con síndrome de Down, con enfermedades neuromusculares, síndromes velocardiofaciales, que son los que tienen el mayor riesgo de desarrollar formas graves. No los únicos, pero sí los más graves, riesgos para estos grupos de población, aunque el niño sano también puede adquirir.
Terminando esta bronquiolitis, pues pasaríamos a lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Y en este sentido, hablando de neumonía adquirida en la comunidad, ya comenzamos a establecer lo que son los factores de riesgo, que van desde la parte demográfica, como es el sexo, la edad. Sabemos que las edades extremas de la vida son factores inherentes al mayor riesgo. Los, eh, ¿Cómo se llama? Los aspectos socioeconómicos, como es el ingreso, la educación, lugar de residencia. Esto va de la mano de la disponibilidad de recursos de estas personas. Ambientales, desde luego que son importantes, desde lo que son intradomiciliarios, como el humo, el hacinamiento, las condiciones de clima de la casa, e incluso también los ambientales alrededor del domicilio. Y desde luego los factores nutricionales, como son el peso al nacer, la desnutrición, privación de la lactancia materna, como factores que también inciden. Les dejé, porque revisé la última edición de Mandel, y les dejé la versión en español porque vean ustedes, este cuadro tiene exactamente eh, los mismos agentes relacionados con niños y con adultos como los más frecuentemente causales de neumonía adquirida en la comunidad. Vean ustedes, tenemos virus respiratorio sincicial, parainfluenza, virus de la gripe A, virus de la gripe B, rinovirus, bocavirus, y poco frecuentes la otra lista que está aquí abajo. Y de adultos, los frecuentes son, vean ustedes en otro orden, viene el virus de la gripe A, este es el virus de la influenza, la gripe influenza A, influenza B, virus incisional respiratorio, metaneumovirus humano, que recuerden ustedes que aquí en México comenzó a alarmar a muchas personas. Adenovirus, rinovirus siguen siendo y frecuentes. Vean ustedes, la lista también es grande. De la parte de las bacterias, vean ustedes, siguen siendo neumococo, estafilococo aureus, hemófilos influenza. Pero dependiendo de las condiciones de hospedero, estaríamos hablando de bacterias anaerobias, por ejemplo, en los casos de broncoaspiración, bacteroides, fusobacterias, peptostreptococos, peptococos, prebotelas. Enterobacterias pueden estar involucradas, bacilos gram negativos no fermentadores, bacterias atípicas como legionelas, algunos que son poco frecuentes también están involucrados en esta lista. Y aparte de todo esto, ya en la edición actual de Mandel, que es el 2025, ya se involucra lo que es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Tanto en niños como en adultos ya ha involucrado el virus SARS-CoV-2. Así es como viene ya. Es el único cambio que está en la edición 2025 respecto a estos cuadros del 2016. Otros microorganismos, vean ustedes, involucran también rickettsias, micoplasmas, que esas son bacterias atípicas, micobacterias no tuberculosas, o sea, tuberculosas y no tuberculosas. Vean, la lista es grande. Parásitos que también intervienen en sus formas pulmonares dentro de su ciclo de vida, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, pneumocistis en pacientes inmunocomprometidos, etcétera. Y de los hongos, el cuadro es exactamente el mismo, salvo que en este cuadro ya le añadieron, en la última edición, Blastomyces dermatitidis como parte de los hongos que también pueden estar catalogados como frecuentes. Esto habla de cómo va evolucionando también la mayor o menor prevalencia de algunos microorganismos en relación a las causas. Y este cuadro se los pongo, aunque no lo quiero describir todo, porque menciona de los microorganismos involucrados, cuál es su ubicación. Lo podrán leer ustedes poco a poco, ya tienen la presentación editable, y las enfermedades que están relacionadas con estos microorganismos, entre las que se involucran las infecciones pulmonares, neumonías bacterianas, abscesos pulmonares, gangrena pulmonar, neumonitis, abscesos pulmonares. Vean ustedes, están descritos de este lado, en relación con los tipos de microorganismos y la ubicación, digamos, habitual de estas bacterias, el tropismo que tienen, y a partir del cual puede haber la diseminación hacia la parte inferior de la vía respiratoria. Entonces hablamos de cuáles son los patógenos del tracto respiratorio inferior más frecuentes. Las bacterias aeróbicas como Staphylococcus aureus, aquí está mostrado una tinción de Gram, neumococo, que vienen en forma de diplococos, que son diplococos gram negativos habitualmente, pero esta es una tinción distinta. Estamos hablando de Haemophilus influenza también.
y de, Moraxella catarralis, que son las más comunes involucradas en las neumonías también. Y ya otras bacterias que se han venido documentando, hablamos de algunas enterobacterias, hablamos de pseudomonas, legionelas, Mycobacterium tuberculosis, nocardias, micoplasmas, bordetelas, clamidias, etcétera. Algunas bacterias anaeróbicas, como anaerobios mixtos, las etiologías virales también de neumonía. Acuérdense ustedes que puede haber neumonías catalogadas como atípicas de origen viral y las de origen micótico, entre las cuales Pneumocystis jirovecii, Schistoplasma blastomyces, coccidioides, criptococos y, por qué no decirlo, también cándidas se han visto involucradas. ¿Qué factores incluyen en la etiología? Estamos hablando de aspectos como la edad, en los extremos de la vida, la época del año, los niños que acuden a guardería, los cuadros de vacunación, el estado de salud y la desnutrición, entre otros. Hay una variante que se menciona poco, pero que también desde el punto de vista etiológico tiene algunas características. Hablamos de algunos tipos de neumonía de evolución fulminante o progresiva que no se detiene, en las que las etiologías bacterianas, vean ustedes, son Klebsielas. Estamos hablando de Klebsiella pneumoniae, estamos hablando de Enterobacter, estamos hablando de Escherichia coli y estamos hablando de Pseudomonas aeruginosa. Pero no son las únicas, también las etiologías virales se van viendo, digamos, involucradas, virus de la influenza, adenovirus, varicela, ahora pudiéramos añadirle SARS-CoV-2 en algunos casos, y otras que son menos comunes, pero que también involucran, por ejemplo, Staphylococcus aureus meticilino resistente, un problema ya actual, Chlamydia psittaci, Mycobacterium tuberculosis, y este concepto pues es algo que hay que considerar. Y en cuanto a la etiopatogenia de las infecciones pulmonares, se sabe que en primera instancia muchas enfermedades virales están involucradas, pero las bacterias que también se involucran generalmente son los virus y bacterias del medio ambiente que se transmiten por vía aerógena y en menor grado por vía hematógena o linfática, que se transmiten de persona a persona a partir de secreciones respiratorias contaminadas o por microaspiración de microorganismos que están colonizando la rinofaringe del propio individuo. Y en este esquema ya es algo que ya hemos comentado, se los he venido comentando, en donde se involucran las lesiones del epitelio condicionadas por la unión, la presencia del virus, la invasión y la replicación del virus, ¿sí? Con la participación en este caso del sistema inmunológico, a partir del cual la idea es que digamos, se detenga el proceso inflamatorio, pero que cuando esto escapa, a lo que va a dar lugar es a que se expresen también, digamos, receptores que son específicos para bacterias y estas puedan lograr que se establezca un proceso infeccioso bacteriano asociado o sobreagregado a todo esto. ¿Cuáles son los mecanismos de patogenicidad o de virulencia, o los atributos de virulencia? De algunos de ellos, neumococo, sabemos que es una bacteria capsulada que le da una cierta estabilidad y resistencia a la fagocitosis. Micoplasma, por ejemplo, se adhiere a los epitelios respiratorios a partir de una proteína P, que es la que expresa como ligando y como atributo de virulencia. El Haemophilus influenza tipo no B, o sea, no capsulado, se adhiere a partir de fimbrias al epitelio respiratorio, en tanto que el capsulado, que es el Haemophilus influenza tipo B, lo hace a través de sus capacidades para invadir y condicionar incluso infección sistémica, y la acción citopática que muestran los virus y que ese es uno de los principales factores de condicionamiento de daño por la respuesta inflamatoria que desencadenan también en la vía respiratoria. Y les añado algunos ejemplos de uniones específicas de bacterias a células del hospedero o a superficies celulares, en las cuales vemos algunas bacterias que son propias de la vía aérea, excepto Cocopiógenes, neumococo, estafilococo aureus, bordetelas, micoplasmas, que no necesariamente se circunscriben exclusivamente a la vía aérea, ya que también pueden provocar infecciones sistémicas. Como ya lo vimos en anteriores clases, en las primeras, en la mecanismos de interacción microorganismos pedero, siempre habrá un ligando bacteriano con un receptor tisular
y un epitelio, que es digamos, parte del tropismo que tienen este tipo de microorganismos. Si hablamos de neumococo, busca una proteína de unión celular expresada que va a ir a identificarse con un receptor tisular que está rico es un disacárido en N-acetilioxosamina galactosa en el epitelio de la mucosa respiratoria, ¿sí? Bordetella, por ejemplo, que también es la que produce la tosferina, expresa una fimbria, que es una hemaglutinina filamentosa, que va a buscar un receptor tisular que se encuentra en el epitelio respiratorio y es una galactosa rica en glicolípidos sulfactados. Y así sucesivamente, cada un microorganismo tiene esta parte de unión microorganismo hospedero. En el desarrollo de estas infecciones pulmonares de origen bacteriano se reconocen tres etapas, de las cuales la primera es la colonización de patógenos que invaden la mucosa bronquial y liberan toxinas con inflamación secundaria. La segunda es el daño de la mucosa que favorece, les decía, la expresión de receptores específicos que favorecen la adherencia de bacterias y la posterior invasión de las bacterias. Y a veces esta mucosa dañada parte de una infección viral, como ya lo hemos comentado, y posteriormente la invasión y diseminación que son casi simultáneas para fines prácticos. Así como está invadiendo, se está diseminando sobre todo hacia el resto del aparato respiratorio. Y se han descrito 5 patrones patológicos en neumonía bacteriana. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, de la infección parenquimatosa con inflamación y consolidación de un lóbulo o segmento de un lóbulo. A esto es a lo que se le llama neumonía lobar. Y uno de los ejemplos que se dan más característicamente es la infección o la neumonía por neumococo. Otro es la infección primaria de las vías aéreas con compromiso intersticial, es decir, como bronconeumonía, que también se pueden distinguir radiográficamente. Y aquí pueden intervenir bacterias como Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus en forma frecuente. Otro es la neumonía necrotizante parenquimatosa que se da asociada a la broncoaspiración, es decir, a veces un reflujo gastroesofágico puede ser el famoso ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, el condicionante de estas broncoaspiraciones, o pacientes neurológicos, ¿sí? O algún procedimiento que provoque broncoaspiración de cualquier origen. Otra variedad es la enfermedad granulomatosa caseiforme, y este caseiforme es la de las tuberculosis pulmonares, o bien enfermedades peribronquiales e intersticiales con infiltración parenquimatosa secundaria como las neumonías virales complicadas por infección bacteriana y esas se asocian con infiltrado polimorfo nuclear difuso, todas estas presentaciones. Así es como se van dando. Infecciones pulmonares graves se relacionan con tres situaciones, básicamente, con la ausencia de mecanismos de defensa efectivos. eh, Se tiene que considerar el grado de selectividad de la respuesta inflamatoria con capacidad para destruir patógenos con escaso daño al parénquima pulmonar y la incapacidad de reparación del tejido pulmonar, que incluso dejan secuelas en algunos de estos pacientes que llegan a tener estas manifestaciones severas. ¿Cómo se clasifican las neumonías? Vean ustedes, hablamos de neumonías intraalveolares, que pueden ser lobares o segmentarias, que pueden ser, digamos, bronconeumonías, eh, digamos que las detectamos por características clínicas y radiológicas, o bien las neumonías de focos múltiples, esas son las intraalveolares. Hay neumonías catalogadas como intersticiales, que son casi los equivalentes de neumonías atípicas, o formas especiales o mixtas de neumonía. Clínicamente, ¿cómo vamos a dar el abordaje? Primero por la sintomatología respiratoria, tos, producción de esputo o de expectoración, disnea y fiebre. O bien síntomas no respiratorios son síntomas generales como es la fatiga, la diaforesis, la cefalea, las náuseas y las mialgias. Clínicamente pues, se hacen las evaluaciones y yo siempre les he dicho, el diagnóstico de neumonía es clínico y que no se les olvide esto. El diagnóstico de neumonía es clínico. El examen del tórax que normalmente hacemos puede revelar inmovilización o retardo en la inspiración en el hemitórax donde se encuentra el foco neumónico o la lesión.
Y al inicio de la enfermedad puede haber ausencia de signos definidos o de compromiso pulmonar, por lo que habrá que afinar muy bien nuestras capacidades clínicas para la exploración, sobre todo para la inspección, la palpación, la auscultación, que son muy importantes en todo esto. Síndromes de condensación pulmonar, también la percusión puede ser importante dentro del proceso clínico. Vean, ustedes, son las variantes de exploración clínica para poder establecer los diagnósticos de síndrome de condensación o de consolidación, como se les conoce, pulmonares. Desde luego puede haber taquicardia, puede haber taquipnea y la asociación con fiebre. Y algo que es importante es que en casi el 80% de los pacientes podemos auscultar estertores crepitantes, pero de ellos solo el 30% puede representar signos de condensación. Y otra característica es la leucocitosis en la biometría hemática, con neutrofilia y a veces la presencia de formas inmaduras. Aunque también puede observarse en algunos casos leucopenia, y cuando hay leucopenia se constituye esto en un signo de mal pronóstico. Y aunque no es una rutina, la tinción de Gram del esputo puede visualizar o permitir ver que hay numerosos neutrófilos y bacterias, aunque no se identifica propiamente el microorganismo, pero con frecuencia hay predominio en lo general de un solo microorganismo. Y cerramos esta charla con los datos radiográficos comunes en la placa simple, como las neumonías lobares, en donde hay una opacidad homogénea que abarca un lóbulo, en la forma segmentaria afecta un segmento pulmonar y muestra forma triangular esta imagen. En la bronconeumonía, en cambio, hay un infiltrado bilateral con broncograma aéreo, y en las neumonías intersticiales hay un infiltrado, digamos, fino, reticular, arborescente, bilateral, coexistente con zonas de atrapamiento de aire, que también esto es muy importante. Y en fin, el diagnóstico, les decía, es netamente clínico el diagnóstico con datos de dificultad respiratoria de grado variable. Puede o no haber cianosis dependiendo del grado de dificultad respiratoria. Puede haber disminución de vibraciones vocales cuando hay un derrame asociado o matidez de grado variable, de ahí que sea importante la percusión. Disminución del murmullo vesicular en el lado afectado, ahí es por la auscultación. Igual por auscultación la presencia de estertores crepitantes que no se modifican con maniobras kinésicas ni con la tos. Esto es muy importante. Si yo tengo un paciente que tiene estertores crepitantes, le hago una maniobra kinésica, es decir, fisioterapias pulmonares con micronebulizaciones en algún momento, o tiene excesos de tos, le provoco la tos, pero persisten los estertores, es una bronconeumonía, seguro. Si se desaparecen, hay que buscar otras causas del problema pulmonar. Los síndromes de condensación pulmonar generalmente son clínicos, los síndromes, y pueden acompañarse de tos, de malestar general, de palidez, de vómitos, con compromiso cardiopulmonar en casos graves y manifestaciones abdominales. A veces se dan datos de hilio o reflejo en algunas infecciones pulmonares. Ya los criterios de internamiento involucran dificultad respiratoria grave, aspecto tóxico, edad menor de 3 meses, sobre todo en niños pequeños menores de 3 meses o adultos mayores, signos neurológicos, desnutrición, incapacidad de alimentarse o hidratarse también son criterios de internamiento. A pacientes con inmunocompromiso o con neumonías recurrentes, aquellos que no responden a tratamientos orales, núcleo familiar de alto riesgo y lactantes pequeños febriles tienden a ser condicionantes de internamiento en estos pacientes. Aquí dejamos esta parte, en la siguiente continuamos para poder irnos con calma, que lean bien esta primera parte y que la revisen bien, y nos vemos en la siguiente entrega que les voy a hacer. Gracias, hasta luego.